sino que se roba los recursos de las provincias. Eso creo que para ser claro con esto, no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno, son recursos del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Comienzo recapitulando. Hoy salió publicado, el presidente firmó el decreto número 192, que de manera totalmente sorpresiva y arbitraria, intempestiva, elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires. Ese fondo se viene ejecutando, se viene utilizando hace ya 3 años y, como otras acciones del mismo tipo que realizó estos días, no solo el fondo estaba dentro del presupuesto, que fue prorrogado sin ningún tipo de salvedad para este caso particular, sino que además el propio gobierno, por decisión administrativa, allá por enero, le asignó fondos. Esto es equiparable a varios de los recortes que están realizando en estos días y tal como pasó en otras ocasiones, en el caso del Fondo de Fortalecimiento Financiero, tuvimos reuniones, tuvo el ministro de Economía más precisamente, reuniones con el secretario de Hacienda, le envió las deudas con respecto a este fondo y a otros que han cortado, y al mismo tiempo se le envió al ministro de Economía, Caputo, hace ya prácticamente 2 semanas, y tal como debía ser ante la falta de respuesta al diálogo y a los intentos de llegar a alguna solución de las deudas y de las ejecuciones presupuestarias que se le deben a la provincia, se le envió formalmente una nota reclamando todos estos fondos. ¿En qué contexto ocurre esto? No quiero ser detallista, pero tenemos que empezar indudablemente por el DNU, que fue publicado el 20 de diciembre del año pasado, y luego el 27 se envió la ley ómnibus al Parlamento. ¿Por qué menciono esta ley? Porque esa ley ómnibus, que todos recordamos el bochorno que significó su tratamiento en comisiones, el bochorno que luego significó el retiro de la misma ley, pero esa ley ómnibus, una vez caída, fue, según el propio presidente, causa de muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy. El presidente, ni bien cae la ley ómnibus, además de tratar de convertir ese fracaso en una suerte de triunfo, ridículamente, además de hacer esto, resuelve y lo hace saber a través de un ministro, al que primero aparentemente echan por filtrar sus palabras, pero nunca cuestionando las palabras de ese ministro, decide que ante el rechazo de la ley ómnibus, ante su propia torpeza del gobierno para su tratamiento y para conseguir los apoyos, lo que iba a hacer era fundir a las provincias, dejarlas sin un peso, y a partir de ese momento inicia un raíz que todavía no termina, de violencia verbal a través de las redes, de sus funcionarios, que no tiene absolutamente ningún precedente, a través de una situación donde tenemos un presidente permanentemente, de manera casi compulsiva, tuiteando mensajes, retuiteando mensajes, agrediendo y caracterizando no solo a gobernadores, diputados, sino a cualquiera que no esté de acuerdo con él, que lo cuestione, de las cosas más absurdas, agresivas y a veces directamente violentas, irreproducibles. Dice que nos va a fundir, nos va a dejar sin un peso, e inmediatamente procede no a fundir a los gobernadores, como había dicho, sino a sacarle la plata del bolsillo a los docentes y a las docentes de todo el país a través del retiro, de nuevo, intempestivo, no anunciado, sorpresivo, del FONID. Un fondo que, repito,
La provincia de Buenos Aires, como todas las provincias argentinas, simplemente trasladaban del gobierno nacional al bolsillo de los maestros y las maestras, que por eso hoy se encuentran haciendo una medida de fuerza. Repito, no es ni contra el gobierno, ni contra el gobernador, ni contra las provincias en abstracto. Es contra su pueblo, el pueblo de las provincias, y en este caso, maestros y maestras de todo el país. Luego se la agarra con los ciudadanos en general, retirando el fondo de compensación para el transporte. Ahora es el bolsillo de todos los que viajan en colectivo en el interior de las provincias, en las provincias del interior y en el interior de nuestra provincia, llevando los boletos de colectivo en todo el país a valores cercanos, como planteaba la FAM, a los 1.000 pesos. Es decir, un aumento no solo desproporcionado, sino además impagable para la mayoría de la gente. Agrede a los gobernadores, particularmente al gobernador de Córdoba. El próximo episodio, el último, el caso de Chubut. Igual que lo que ocurrió en el día de hoy. Sin avisar, sin intentar llegar a ningún acuerdo, sin siquiera contestar las notas formales, directamente suspende un fondo como lo hizo con la provincia de Chubut. Por eso expresamos hoy también nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut, al que hay que restituirle los fondos que hoy le retienen, a contramano de lo que se ha hecho siempre con las provincias y de lo que el propio gobierno dijo. También hoy contra los barrios populares. Quiero agradecer el acompañamiento y quiero destacar que no es tampoco contra un dirigente político, contra una fuerza política, es contra los barrios populares a los que se les saca el fondo para su mejoramiento. Así que, ante esta situación, quiero dejar en claro que ese fondo de fortalecimiento financiero se utilizó, en primer lugar, en aquella ocasión, para recuperar sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires, para comprar equipamiento, patrulleros, se ve en toda la provincia. Recibimos patrulleros absolutamente detonados, compramos más de 5.000 patrulleros, chalecos antibalas, equipamiento, tecnología, formación, capacitación de la policía de la provincia de Buenos Aires. El fondo de fortalecimiento financiero, de nuevo, no es para un gobernador ni para el gobierno, es para la seguridad de los y las bonaerenses. Pero también ese fondo está vinculado a programas que no solo fueron oportunos y útiles, sino que es necesario continuar. Los comedores escolares, el módulo alimentario en las escuelas. Es equivalente aproximadamente en monto, luego de haber hecho un aumento este mes, con recursos provinciales, porque también están privándonos de los recursos para los comedores escolares, además de esto, del FONID, del Fondo Compensador de Transporte, también para los comedores escolares, pero este fondo de fortalecimiento financiero afecta las plazas carcelarias que se están construyendo, afecta a los fondos los centros de salud que seguimos inaugurando, los comedores escolares, como decía, las nuevas escuelas. Es salud, es educación, es seguridad, es alimento para el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Eso acaba de retirar Milei hoy. No se dejen engañar, es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y esto se viene construyendo también, aunque hoy es claro que es contra todas las provincias argentinas, con la idea mentirosa de que la provincia de Buenos Aires tiene algún fondo privilegiado o mayor al resto de las provincias. Quiero dejarlo en claro, aunque ya lo hemos planteado varias veces. La provincia de Buenos Aires, a pesar de ser la que concentra el 38% de la población, el 50% de la industria, buena parte de la producción en todas las ramas, y además que tiene en cantidad la mayor parte de aquellas personas, de aquellas familias en situación de vulnerabilidad, a pesar de tener casi el 40% de la población, a pesar de generar el 40% de los fondos que luego se distribuyen no solo entre las provincias, sino también al propio gobierno nacional,
a pesar de todo eso, el año pasado, el año anterior, voy a hablar para ser sencillo, después distribuiremos los datos, la provincia de Buenos Aires fue la que menos gastó. Tiene el Estado más chico y el más austero. La que menos gastó en términos de habitantes per cápita y la que menos trabajadores y trabajadoras tiene en su Estado provincial. Es mentira que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, aún con todos los fondos recibidos, haya podido compensar la verdadera injusticia que significa que aportando el 40% recibe el 20% de la coparticipación. Que no crea el presidente que por más que sigan extorsionando o amenazando a las provincias, vamos a dejar de pelear por lo que le corresponde al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, se trata también, además de esta medida, de un ajuste brutal. Aumentos de remedios, aumentos de medicamentos, aumento de la nafta, de los boletos de colectivo, para los sectores medios, la cuota de la prepaga. Estaba ayer en San Martín, acompañando al intendente, acompañado por Cato, nuestro ministro de Infraestructura, y nos contaban que en una escuela en la que se estaba realizando trabajo voluntario junto con la municipalidad y el gobierno provincial para prepararla para el inicio de clases el día 1, que en esa escuela se habían inscrito ya 20 alumnos que venían de la escuela privada, se dice, porque paga cuota, pero es estatal en términos de quién subsidia los sueldos de los docentes y las docentes de esa escuela. Pero ni esa cuota módica se iba a poder pagar, así que estamos sufriendo esto en hospitales, lo estamos sufriendo en las escuelas públicas, recibiendo a aquellos que antes podían pagarse por privado, pero que el brutal ajuste de Milei ahora les impide hacerlo. Y todavía estos días recién se está implementando el tarifazo que lleva adelante el Gobierno Nacional. El ajuste no fue ni contra la casta, ni contra un sector exclusivamente, ni contra la política. El ajuste, y hoy está claro, fue contra el pueblo de la provincia y de todo el país. Quiero hacer sobre este decreto, publicado el día de hoy, un comentario también. En los fundamentos de ese decreto, en las consideraciones que dan lugar a ese decreto, se pone en segundo lugar, es decir, como principal consideración, el DNU 70 que sacó Milei. Ese DNU 70 tiene que ver con todas las desgracias que acabo de recorrer. Desprotegió los precios de los alimentos y privó al gobierno de capacidad siquiera de registro de esos precios. Desreguló, es decir, liberó, es decir, desprotegió totalmente a los usuarios de los intereses y comisiones de las tarjetas, desprotegió a los inquilinos, desprotegió a quienes tienen una prepaga, permite también, y no menos importante, casi diría que en términos históricos al revés, la extranjerización de las tierras de Argentina. Acá hay en juego cuestiones de derechos, cuestiones de bienestar, pero hay en juego, y no lo vamos a permitir, está en juego la soberanía de nuestra provincia y de nuestro país. Ese decreto reventó a la clase media y es el fundamento del decreto de hoy. Así que creo que queda claro que está en ese decreto la base de buena parte de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Nosotros ya agotamos las instancias administrativas de diálogo, enviamos los reclamos y ahora ustedes saben que nuestro vínculo con la cuestión de judicializar reconoce todas las limitaciones y salvedades, pero quiero dejar en claro que hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron.
Esto es importante porque no afecta solo a la provincia, lo dije recién, FONID, Fondo del Transporte, lo que ha ocurrido en Chubut, las medidas que ha tomado en cada uno de los casos. Afectan a todas las provincias argentinas. Estamos en presencia de una situación más grave. Pareciera estar buscando una suerte de disgregación, de disolución, donde cada uno de nosotros tome medidas unilaterales para dar respuesta a situaciones absolutamente injustas y absolutamente ilegales. Es decir, que está en juego también la unidad nacional y está en juego también la Constitución argentina. Es por eso que hoy lo venimos haciendo, estuvimos poniéndonos en contacto y el día de mañana tendremos reuniones con gobernadores de todos los espacios políticos para dar una respuesta conjunta, para dar una respuesta mancomunada y para dar una respuesta contundente. Ni este decreto, ni el decreto de necesidad de urgencia, absolutamente ilegal, pueden seguir en vigencia. Esto no es un chiste, no es un juego, no es una serie de Netflix, no es algo que se resuelva por las redes sociales, tuiteando o agrediendo. Vamos a invocar los principios que forman nuestra provincia, que forman nuestro país, vamos a invocar a nuestra historia, vamos a invocar también, por supuesto, a la solidaridad de un pueblo que a pesar de todos estos golpes sigue luchando. Y no vamos a claudicar en la defensa de los intereses y de los derechos de nuestra provincia, no vamos a claudicar en la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Es por eso que los recursos que nos quitó Milei no están hoy en cuestión, tienen que devolverlos. Tomaremos todas las medidas y llevaremos adelante todos los caminos que sean necesarios para que la provincia de Buenos Aires no sufra otra agresión más de este gobierno. Muchas gracias, gobernador. A continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenas tardes. Gobernador, en el corto plazo, ¿a qué sectores va a afectar esta quita por parte del Gobierno Nacional del Fondo de Fortalecimiento Fiscal? Ahí está bien. No, repito la pregunta. En el corto plazo, ¿a qué sectores va a perjudicar esta quita por parte del gobierno de Javier Milei de los fondos de fortalecimiento fiscal? Tenemos entendido que, bueno, como bien dice, ya hay una presentación judicial hecha, pero bueno, en la quita de estos fondos en el corto plazo se va a sentir evidentemente. ¿A qué sectores va a ser? Gracias. Mira, en la reunión con gobernadores le planteábamos a Milei, allí cuando se produjo la famosa foto, donde después al día siguiente creo que publica o presenta la ley ómnibus, la ley ómnibus. Es decir, estuvo reunido con nosotros, tenía preparado el instrumento y no habló con ninguno de los gobernadores, lo que muestra su falta de capacidad de diálogo. Pero la verdad que le planteábamos al presidente que las provincias, así como las familias, las empresas, cualquiera, necesitamos tener alguna previsibilidad. Necesitamos poder salir de esta enorme incertidumbre. La verdad que es muy difícil diseñar medidas, diseñar respuestas en el marco de algo que se asemeja mucho a la locura. Porque encontramos que de manera absolutamente discrecional, de manera absolutamente a veces inesperada, se toman decisiones ante las provincias, ante la sociedad en su conjunto, que te cambian permanentemente la ecuación. Nosotros en este caso quiero reafirmar el compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires y para que le quede claro también al presidente. Alega todo el tiempo los votos que sacó. Acá en la provincia de Buenos Aires, así como todos los gobernadores, cuentan también con el voto popular
como todos los legisladores, como todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras. En la provincia de Buenos Aires, en la última elección, se reeligió este gobierno con 20 puntos de diferencia. No estamos discutiendo la legitimidad, estamos discutiendo el respeto al federalismo, estamos discutiendo el respeto a la soberanía, estamos discutiendo a esta altura el respeto a que dejen vivir de manera pacífica y lo más ordenada posible, diría hoy lo menos desquiciada posible a la gente. Así que la respuesta va a ser cubrir, como lo hemos hecho, los sueldos, cubrir los gastos, cubrir las necesidades y tratar, con todos los recursos que tengamos, de cumplir con los derechos de nuestro pueblo. Nosotros nos votaron para que haya más salud, más educación, más seguridad, como pasó con cada uno de los gobiernos provinciales. Así que a eso nos vamos a dedicar con todos los instrumentos que tengamos y vamos a defender a la provincia de Buenos Aires. No se pueden meter con las provincias.